¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es domingo 11 de julio, episodio número 25. Mi querido Edgardo, te saludo hasta Santiago de Chile. Un número redondo antes de la pausa del Juego de Estrellas. Ni que lo hubiéramos planificado, quedaba así de cuadrado este episodio número 25. Y con unos Padres de San Diego que cierran esta primera parte de la temporada, terceros en la división, medalla de bronce en ese podio del oeste de la Liga Nacional y cerrando la semana con récord de 3 triunfos y 4 derrotas. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Radamés, cálido abrazo, pese al invierno que estamos atravesando aquí en Santiago de Chile. Un placer nuevamente reencontrarme contigo en esta 25ª entrega de nuestro podcast. Vamos a estar haciendo nuestro repaso habitual de la semana que tuvieron los Padres de San Diego y los resultados que obtuvo el conjunto sandieguino, además de revisar cómo se está palpitando ya el arranque de las festividades del Juego de las Estrellas, el Home Run Derby y todo lo que representa entonces este juego que marca la primera parte de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Esto es Entre Padres, acompáñennos. Continuamos en Entre Padres, en este episodio número 25. Edgardo comentó que por allá en Santiago, en el cono sur del continente, está haciendo frío. Por acá en San Diego, hermano, en California, te puedo decir que está haciendo bastante calor, aunque los bates de los Padres de San Diego estuvieron algo fríos este fin de semana. Acaban de caer por segunda ocasión consecutiva y en la serie ante los Rockies de Colorado, para perder esa serie 2-1 ante el equipo que va a estar siendo pues anfitrión precisamente de ese Juego de las Estrellas, el Coors Field de Colorado, a partir de mañana con ese Home Run Derby. Y como dijimos en la introducción, los Padres cierran esta semana una vez más jugando pues un béisbol irregular, perdiendo 4 de los 7 encuentros. Y si te parece, Edgardo, vamos a repasar entonces lo más destacado de lo que fue esta última semana de la primera parte de la temporada de los Padres de San Diego, una semana que comenzó frente a los Nacionales de Washington, una serie de 4 encuentros en Petco Park. Padres y Nacionales dividieron honores en esa serie, 2-2, una serie con bastantes emociones y triunfos intercalados. Los Nacionales se impusieron en el primer encuentro, luego los Padres en el segundo, respondieron los de Washington en el tercero y los Padres se llevaron entonces el último de esa serie de 4. Hay que destacar sobre todo lo que ocurrió a partir de ese tercer encuentro de la serie. En ese juego, ya con la serie 1-1, Chris Paddack pues resultó apaleado en su apertura, apenas logró completar 2 episodios, permitiendo 9 carreras, 8 de ellas limpias, 9 hits, un boleto y apenas 2 ponches. Paddock venía teniendo actuaciones bastante destacadas en los encuentros anteriores y lamentablemente, bueno, en este resultó ser víctima de la ofensiva y los bates de los Nacionales de Washington en ese partido. Esperemos que, bueno, solo sea un traspiés y siga con ese ritmo que venía mostrando el Sheriff para ayudar a la causa del conjunto sandieguino. Efectivamente, fue una serie de alto carreraje. Los Nacionales se impusieron en ese primer encuentro 7 carreras por 5, los Padres en el segundo 7 rayitas por 4. Luego en ese tercero que estamos mencionando, donde batearon con facilidad a Paddock, los Nacionales ganaron 15 carreras por 5. Y luego, uno de los más emocionantes de la temporada, que vamos a estar ya repasando, los Padres se impusieron también 9 carreras por 8. Se cayeron a palo. Sí, fue batazo limpio de principio a fin. Y en ese juego número 4 fue el más emocionante de la serie y, como dijimos, uno de los más emocionantes de la temporada. Cuando pensábamos que luego de ese tercer encuentro de 15 carreras por 5 nos íbamos a sentar a ver un duelo de picheo,
por un lado por los Padres Yu Darvish y por el otro el de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, pues todos pensábamos que iba a ser un duelo de picheo para cerrar esa serie, los ases de cada una de estas rotaciones, y pues fue todo lo contrario. A Darvish le cayeron a palo limpio, 3 entradas apenas pudo mantenerse el japonés en la lomita, permitió 6 carreras, 8 hits, solo 2 ponches. Luego se explicó que Darvish aparentemente había estado presentando algunas molestias en la espalda. Hoy de hecho fue colocado en la lista de lesionados, pero por inflamación en la cadera izquierda. Luego vamos a estar hablando un poquito más adelante de la situación de Darvish y de la rotación de los Padres. Y por el otro lado, Max Scherzer entonces se encuentra con una ventaja de 8 carreras, pero la dilapidó rápidamente. Scherzer apenas pudo estar sobre la loma 3 2/3, permitió 7 carreras limpias también, 5 hits, un boleto y 7 ponches. Y Edgardo, en este juego número 4 hay que detenernos y hablar de Daniel Camarena. Así es, Radamés, la sorpresa que dio Camarena en ese partido y que fue parte vital de esas 7 carreras limpias que mencionaba, recibió Max Scherzer cuando el encuentro se encontraba literalmente abierto y a favor del equipo de los Nacionales de Washington. Dani Camarena entonces se dispuso a despachar un gran slam, eso fue en el 4º inning entonces, para poner las acciones a tiro del conjunto sandieguino, que terminó finalmente llevándose ese encuentro lleno de emociones. Otro de los héroes locales, recordamos que habíamos mencionado la hazaña de Joe Musgrove en ese juego sin hit ni carreras, nativo de El Cajón, el lanzador derecho de la tropa que dirige Jay Stingler, y ahora Camarena, la localidad bonita, en el estado de California, el condado de San Diego, entonces, para el jugador de los Padres de San Diego, quien terminó siendo el gran héroe de ese encuentro, Radamés. Sí, fue una montaña rusa de emociones ese encuentro, como dijimos, y ya se ha hablado mucho de lo hecho por Daniel Camarena. O sea, fue un momento, de verdad, de los más emocionantes de la temporada, no solo para los Padres de San Diego, sino en todo el béisbol de Grandes Ligas. Un muchacho que pues ya tenía cierta trayectoria en ligas menores y habla de ese tesón y ese esfuerzo y las ganas de seguir triunfando y de llegar a Grandes Ligas. Él había debutado esta temporada el 19 de junio ante los Rojos de Cincinnati y era apenas su segundo encuentro en Grandes Ligas. Él entró a relevar a Darvish luego de que el japonés fuera explotado por la toletería de los Nacionales de Washington. Camarena, de hecho, permitió las 2 últimas carreras de los Nacionales en ese encuentro. Y pues ante un juego y una serie en la que se había sobreutilizado a los lanzadores y al bullpen, en el juego anterior Paddock no había podido tampoco ir largo, Darvish también sale pronto en este encuentro, pues Jay Stingler evidentemente ante Scherzer, aún con las bases llenas, dejó que Camarena tomara ese turno y pues Camarena se despachó con ese gran slam que puso a vibrar al Petco Park. Me imagino que todos deben haber visto las imágenes del hermano y de la familia de Camarena brincando de emoción y gritando. No se lo podía creer el hermano. Yo creo que el hermano estaba más emocionado que el propio Daniel. Y pues es un gran slam histórico por donde se mire. Lleno de acontecimientos, Rame. Totalmente. Es el primer relevista que pega un gran slam desde Don Robinson en 1985. Es el primer pitcher, además, en la historia que le da un jonrón a Max Scherzer. Y es el segundo pitcher cuyo primer hit en Grandes Ligas es un gran slam. Y hay que remontarse hasta 1898 para encontrar al primero que lo había hecho y el único hasta que lo igualara a Camarena, Bill Duggleby, como decimos, en 1898 también había conectado un gran slam, un jonrón con las bases llenas como su primer imparable en las Grandes Ligas. Y ese juego, además, Edgardo, significó otra también de las mayores remontadas en la historia de la franquicia de los Padres de San Diego. Estaban abajo 8-0 y lograron entonces no solo igualar el encuentro, sino además llevarse la victoria y consumar esa remontada gracias al hit remolcador de Trent Grisham en ese 9º inning para terminar llevándose la victoria 9-8 e igualar
como la mayor remontada en la historia de la franquicia de los Padres de San Diego. Yo te pregunto, Edgardo, y preguntamos también a nuestros estimados oyentes, para ti, ¿qué juego fue mejor o cuál ha tenido mayor emoción para los Padres de San Diego esta temporada? Con el gran slam de Daniel Camarena y la remontada de los Padres, o el no hit no run de Joe Musgrove, que como tú también acotaste, otro muchacho de la casa, otro héroe local. Coincidencialmente, dos muchachos locales de la casa, Musgrove y Camarena, involucrados en los dos juegos que, en mi opinión, han sido de los más emocionantes en la temporada para los Padres de San Diego. No sé si calificarlos, encuadrarlos en la misma categoría. Ciertamente, los dos fueron muy emocionantes, aunque cada uno con sus diferencias. En el tema del no hit, no run de Joe Musgrove, ese lo califico más como angustiante, a diferencia del juego que estábamos haciendo mención ante los Nacionales de Washington, porque a medida de que van pasando los episodios, retomando el tema de Joe Musgrove en ese juego sin hit ni carreras, pasan los innings y tú lo que estás es con la angustia de que si le dan o no le dan el hit. Exactamente. Si puede o no completar la hazaña. Estoy totalmente de acuerdo y coincido plenamente contigo. El otro encuentro, la remontada que protagonizaron los Padres de San Diego, tal vez no fue tan graneada a lo largo del partido, sino fue tal vez bastante radical, ya que significó con ese jonrón de Dani Camarena, que significaron 4 carreras de un solo golpe, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez eso le brindó un poco más también de emoción en ese partido. Sí, fue una montaña rusa de emociones y de repente todas las emociones fueron como de golpe en esas primeras entradas. Luego, cuando él conecta ese cuadrangular, efectivamente la gente lo piensa. Bueno, los Padres se pusieron a tiro. El partido que se creía ya perdido, claro, pues por tantas diferencias de carreras, con Scherzer además en la lomita por los Nacionales, pues creo que nadie imaginaba que los Padres iban a ser capaces de volver en ese juego y lo hicieron. Luego se mantuvo el empate por varios innings hasta que entonces en el 9º inning Grisham diera el hit de oro para ganar el encuentro. Yo también estoy de acuerdo, coincido, los dos han sido de los más emocionantes, pero cada uno con emociones diferentes. Ciertamente en el del no hit no run, pues los Padres estuvieron en control del encuentro y la duda ahí era si Musgrove iba a ser capaz o no de lograr la hazaña, y evidentemente cuando completa el out 27, pues la emoción es inigualable, pero como juego de idas y vueltas, de emociones, de circunstancias que no te estás esperando, de héroes inesperados, evidentemente el juego de esta semana con el gran slam de Daniel Camarena se llevaría entonces el podio en cuanto a emociones. Y hablando de emociones y de otros aspectos destacados de esta semana no tan buena de los Padres, hay que mencionar también a Fernando Tatis Jr., el niño, quien ingresó a ese club de 2020 antes del Juego de Estrellas. Estamos hablando de al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas antes de la pausa del All-Star. Recordemos que el dominicano tiene 28 cuadrangulares y 20 bases robadas. Se convirtió Edgardo en el 15º jugador en completar este 2020 antes del Juego de las Estrellas. Entre los 3 primeros en el departamento de cuadrangulares, el campo corto dominicano, ese renglón, recordémoslo, lidera el lanzador japonés Shohei Ohtani. Luego aparece Vladimir Guerrero Jr. con 28 cuadrangulares y Fernando Tatis con el mismo número. Ohtani tiene 33, entonces en lo que respecta al liderato de cuadrangulares de la Gran Carpa. Sin embargo, Radamés, para Fernando Tatis Jr., la ofensiva, pienso, no deja nada que desear. Todo lo contrario, el niño, la verdad, ha estado genial en ese aspecto, pese a estar, recordemos, en un par de ocasiones en lista de lesionados fuera de acción por temas físicos y por el COVID-19. Sin embargo,
casi se mete en el club del 20-20-20, ¿ah? Sí, señor, sí, señor. Hablando del COVID-19, 19 errores. Ahí Quedó a está. un error antes de la pausa del Juego de las Estrellas para estar en ese 20-20-20. Ya lo hemos hablado en varios episodios de Entre Padres. Es el aspecto a mejorar, sin duda. Yo lo que creo es que en este momento, claro, la ofensiva, como tú dices, es la parte destacada del juego de Fernando Tatis Jr. y nadie va a poner ninguna objeción al respecto. Y precisamente eso es lo que ha opacado esas pifias y fallas a la defensiva, pero Matizado, diría yo. y no vaya a ser que entonces en un juego de estos, Exacto. a la hora de la chiquita, en los que los padres estén de verdad jugando, ya sea el pase a los playoffs o en un juego de postemporada, vaya a terminar costándole un error de Fernando Tatis Jr. El juego a los padres, ahí sí va a tener mucha más importancia entonces la defensiva del dominicano. Pero como dijimos, bueno, es el aspecto a mejorar, es el líder en errores de la temporada, evidentemente como campo corto es la posición más expuesta del béisbol, donde hay más probabilidades de cometer errores, tanto en lances como en tiros. Así que bueno, vamos a ver si para la segunda parte de la temporada el dominicano puede ajustar a la defensiva. Y cerramos entonces este repaso de la semana con lo que fue la serie ante los Rockies de Colorado, unos Padres que, como comentamos, pues vienen jugando un béisbol irregular, a pesar de ese récord muy positivo de 53 triunfos y 40 reveses, 13 juegos por encima de 500, pero esta serie ante Colorado refleja también un poco lo que ha sido la temporada de los Padres hasta el momento. Vienen de una serie muy complicada ante un buen equipo como los Nacionales de Washington, divides esa serie, pero luego entonces te enfrentas a uno de los peores equipos de la división o el segundo peor equipo de la división y pareciera que ya los jugadores de los Padres estaban como mentalizados en la pausa del Juego de Estrellas, querían irse de vacaciones, los que no van a estar en Colorado, porque a pesar de que ganaron ese primer encuentro del día viernes, hay que destacar el debut del lanzador Rhys Ner, quien tuvo que hacer una apertura de emergencia por Blake Snell, quien tenía algunos problemas estomacales, fue colocado en lista de lesionados por gastroenteritis. Ner lanzó 3 2/3, permitiendo apenas 2 carreras, 3 hits, 4 boletos y 3 ponches. Los Padres lograron llevarse esa victoria, pero luego, desde el sábado y hasta hoy domingo, esos bates se silenciaron por completo. El día sábado blanqueados por el venezolano Germán Márquez, quien lanzó 7 sólidas entradas sin permitir carreras, apenas 3 hits y 9 ponches. Es el representante de los Rockies de Colorado en el Juego de las Estrellas. Y hoy día domingo, también Jon Gray, muy bien, sobre la lomita, 6 entradas y apenas una carrera permitida. Los Padres jugaron además horrible a la defensiva. No fue el caso de Fernando Tatis Jr., pero el día de hoy cometieron hasta 3 errores. El día anterior también una pifia de Eric Hosmer. Por ahí se le fue el encuentro a Joe Musgrove, que no venía lanzando nada mal. Y los Padres entonces terminan perdiendo esta serie de 3 en casa ante los Rockies de Colorado. Mencionar también que Ryan Weathers, el abridor del día de hoy por los Padres, salió por lesión, apenas pudo completar 2 entradas. Al principio se pensaba que era unas molestias en la rodilla, en el tobillo. Luego del encuentro, Jay Stingler mencionó que es más una molestia o una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Chris Pagg, incluso luego de haber realizado esa corta apertura ante los Nacionales, relevó el día de hoy y termina siendo pues una primera parte de la temporada bastante accidentada para los Padres de San Diego en esta última serie ante los Rockies de Colorado. Una rotación ahora con todo el mundo lesionado prácticamente: Dinelson Lamet, Yu Darvish, Blake Snell, ahora Ryan Weathers. Así que vamos a ver cómo se reagrupan los Padres para la segunda mitad. Radames, coincido en el apunte que hacías sobre la inconsistencia y que pienso no te puedes dar el lujo de estar cediendo partidos ante equipos, en este caso como los Rockies de Colorado, que ostentan el segundo peor récord de la división, especialmente cuando te está jugando el banderín del oeste en la Liga Nacional con otros dos equipos, ¿verdad? Cuando se te reduce mucho el margen de error en ese sentido y entonces terminas
esta primera parte de la temporada en el tercer puesto de la división oeste a 6 juegos de la punta, porque nadie estaba contando con esta gran parte de la campaña que han tenido los Gigantes de San Francisco, que terminan como los líderes en la división oeste del viejo circuito. Son 57-32, el mejor récord. Esto es, la verdad, muy destacado y hay que resaltarlo, lo que ha hecho Gabe Kapler junto a sus muchachos de la Bahía. Totalmente. Es que yo me quito el sombrero ante los Gigantes de San Francisco. Firmaron una gran primera parte. Nadie daba nada por los Gigantes de San Francisco. Ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Recuerdo y me retumba en los oídos esas proyecciones pecota cuando dijimos que ellos de hecho le daban 0,00% tanto a Gigantes, Rockies y Diamondbacks para ganar la división. Solamente veían a Dodgers y Padres peleando por el banderín del oeste del viejo circuito y resulta que los Gigantes de San Francisco no solo están en ese podio de la división con la medalla de oro, sino que además ostentan el mejor récord de las grandes ligas. Vamos a ver cómo les viene la mano en esta segunda mitad de la temporada después de la pausa del Juego de Estrellas, pero de momento no han dado ningún tipo de señales de debilidad. Y luego está lo otro que tú mencionas, no solamente es lo hecho por los Gigantes de San Francisco, ahí están los Dodgers. En el segundo lugar, medalla de plata en ese podio, que no comenzaron nada bien la temporada, los actuales campeones de la Serie Mundial, pero vienen ya tomando esa velocidad de crucero con récord de 56-35, a 2 de distancia nada más de los Gigantes de San Francisco. Ganaron 2 seguidos en casa este fin de semana ante los Diamondbacks de Arizona. De hecho, hoy coronaron una remontada ante las Cascabeles con un cuadrangular de Max Muncy para dejar en el terreno. Entonces, esa es la situación de la división. Los Padres a 6 juegos para poder ganar esa división. No solamente tienen que mejorar ellos, sino que decaigan tanto Gigantes como Dodgers en una situación bastante complicada. Y para cerrar entonces las posiciones, pues los Rockies de Colorado ya muy lejos con récord de 40 y 51 a 18 de los Gigantes y los desahuciados Diamondbacks de Arizona con récord de 26 y 66, 40 juegos por debajo de 500 y a 32 y medio de la punta, el peor récord de las grandes ligas. Y como lo hicimos en el episodio anterior, pues tenemos que volver a hablar, Edgardo, de la situación del comodín en la Liga Nacional. En este momento sería Dodgers y Padres, con unos Rojos de Cincinnati a 3 juegos y medio de los Padres, pero si recuerdas, cuando cerramos la semana pasada, los Padres tenían 5 juegos y medio de ventaja sobre Cincinnati. Se ha reducido esa diferencia. No solamente el panorama luce complicado para los Padres para ganar la división, sino que van a tener que mejorar y lograr un béisbol mucho más consistente en esta segunda parte de la temporada para poder meterse en la pelea y lograr lo que aspira la organización, que es estar nuevamente en los playoffs. Continuamos en este episodio 25 de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego, Edgardo Arellano, quienes habla en Santiago de Chile. Lo mencionaba al inicio de este episodio, Radamés, ya se empieza a palpitar el Juego de las Estrellas y las festividades que significan el entorno que se vive alrededor del partido que marca la primera parte de la temporada en la Gran Carpa, y obviamente los Padres tienen representación en este caso y un nuevo integrante que se suma a la lista entonces de jugadores frailes para este partido. Se trata de Manny Machado, quien va a estar suplantando en este caso al venezolano Ronald Acuña Jr. por un infortunio lamentable del venezolano, quien sufrió una grave lesión y se despide de la temporada 2021 del béisbol de Grandes Ligas, que está haciendo, la verdad, fantástica para el joven jardinero venezolano. Así es, Machado pues va al Juego de las Estrellas por mérito propio y por la lamentable lesión, como mencionas, de Ronald Acuña Jr., quien en el encuentro de ayer, tratando
de tomar un batazo de Jazz Chisholm allá en Miami entre los Marlins, pues cayó mal con su pierna derecha y lamentablemente se desgarró el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha, diciéndole adiós a la temporada 2021. Estará fuera del diamante de juego por unos 8 o 9 meses. Pero volviendo al caso de Manny Machado, muchos pensaban que precisamente tenía méritos para haber estado, no solo para reemplazar a Acuña por la lesión. Manny Machado comenzó esta temporada algo frío, pero ha ido tomando calor y recuperando esa forma que le vimos, sobre todo la temporada pasada. Termina esta primera parte de la temporada con averaje de 267, 15 cuadrangulares, 60 carreras impulsadas y 9 bases robadas. Este será entonces el quinto All-Star para Manny Machado. Por otra parte, Yu Darvish, por esa molestia que tuvo en la espalda y ahora inflamación en la cadera izquierda, no va a participar en el Juego de las Estrellas. Así que en total, los Padres pues tienen a 5 jugadores seleccionados al Juego de las Estrellas, pero solamente irán 4. Ya los otros conocidos, Fernando Tatis Jr. como campo corto titular del viejo circuito, Mark Melancon, Jake Cronenworth y el propio Manny Machado. Así es, Radamés. Así entonces se compone la representación de los Padres de San Diego para este Juego de las Estrellas, que va a estar entonces animado entre el draft 2021 de la MLB y el derby de cuadrangulares, ambos entonces con sus particularidades. En el primer caso, en el draft, en la escogencia de los jugadores novatos que se está realizando en este preciso momento. Exactamente. Así es. Vamos a recordar que los Padres tienen la selección número 27. En este caso, los Piratas de Pittsburgh tuvieron el primer pick general y seleccionaron al prometedor receptor Henry Davis. Y entonces estaremos esperando a ver cuál va a ser la selección del conjunto Fraile. Y en el caso del derby de cuadrangulares, algo acontecido, por decirlo de alguna manera, con una noticia que destacó. Una noticia que sembró algo de pánico a primeras horas del día de hoy. Afortunadamente parece que la cosa no va a mayores y que no tenía ningún tipo de relación. Terminó, como tú dices, siendo relacionada por algunos reportes de prensa. Obviamente era, no decirlo lógico, pero era tal vez previsible que pudiese salir mencionado el tema del home run derby en este caso, y fue por una detención que realizaron las autoridades policiales en un hotel de la ciudad de Denver, apenas a 2 cuadras del estadio donde se va a estar realizando esta actividad y obviamente el Juego de las Estrellas. Hablamos del Coors Field. De acuerdo al FBI, aclararon que no hay razones para vincular este mencionado hecho ni amenazas totales, un saldo de 4 detenidos, y entre las evidencias incautadas por parte del órgano de seguridad estadounidense fueron 16 armas largas, más de 1,000 rondas de municiones, además de chaleco y drogas, Rames. Sí, como tú bien dices, pues se prendieron algunas alarmas cuando se dio a conocer esta noticia. Evidentemente, pues por la cercanía del hotel al Coors Field, que estamos precisamente metidos en ya los días del Juego de las Estrellas, mañana con el Home Run Derby, el martes con ya el encuentro entre las estrellas de la Liga Americana y la Liga Nacional, pues se pensó en la posibilidad de que se estaba armando un posible tiroteo, un atentado. Una persona de servicio del hotel encontró estas armas y las drogas y las municiones en una de estas habitaciones de este hotel, que, como dijimos, el balcón además daba hacia el downtown de Denver y muy cerca del estadio. Entonces se generaron las especulaciones, pero como tú bien dices, aparentemente el FBI descartó cualquier tipo de conexión con esto. Y bueno, esperemos entonces que las festividades del Juego de Estrellas se produzcan sin ningún tipo de inconvenientes. Y como dijimos entonces, mañana ya tenemos ese
Home Run Derby del All-Star, donde van a estar participando en esa primera ronda el japonés Shohei Ohtani. Creo que la mayor figura de esta primera parte de la temporada. Ya lo destacabas como el líder en jonrones de Grandes Ligas con 33 cuadrangulares. Se va a estar enfrentando al dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. Luego en la otra llave, Salvador Pérez, el receptor de los Reales de Kansas City, ante Pete Alonso, el inicialista de los Mets de Nueva York. Joey Gallo, jardinero de los Rangers de Texas, frente a Trevor Story, el chico de la casa de los Rockies de Colorado, el campo corto. Y luego, en la última, Matt Olson, inicialista de los Atléticos de Oakland, contra Trey Mancini, jardinero de los Orioles de Baltimore. ¿Quién es tu candidato para ganar el derbi de cuadrangulares, mi querido Ed? Yo me voy a ir con el chico de la casa, Ramés. Me voy con Trevor Story. Trevor Story. Creo que la condición de conocer el parque de pelota y estar acostumbrado a jugar en ese terreno de juego le va a favorecer entonces para imponerse en este derbi de cuadrangulares. ¿Cuál es el tuyo? A ver. Bueno, para que Story gane, como tú dices, conociendo el parque de pelota, me imagino que entonces buscará darle a la bola hacia el jardín derecho, porque si hay algún sitio por donde es más fácil sacar la bola en un parque que ya de por sí sabemos que vuela por cualquier lado, es el jardín derecho. Yo, por esas mismas condiciones del parque, me voy a ir con un zurdo y me voy a ir con Joey Gallo, con el slugger de los Rangers de Texas. Sí, sabemos que Ohtani es uno de los favoritos. De hecho, hay que mencionar algo de Ohtani que salió esta semana y me llamó poderosamente la atención. Según el coach de bateo de los angelinos, Ohtani no ha tomado ni una sola práctica de bateo en todo el año. Es un fenómeno. Porque son 33 honrones, líder en Grandes Ligas, 70 carreras impulsadas. O sea, de verdad que lo que está haciendo este muchacho japonés es sin comparación. Es un fenómeno el nipón. Sin embargo, tengo mis reservas en cuanto a su participación porque no sé qué tanto le pueda terminar afectando la participación y el riesgo que está tomando en este juego de las estrellas. A ver entonces si la jugada, ojalá no le salga mal al lanzador japonés y sobre todo al equipo de los angelinos de Anaheim. Sí, porque no solamente va a estar bateando y lanzando, sino entonces además con el desgaste que implica el derbi de jonrones. Eso se ha hablado mucho sobre los jugadores, pero yo creo que tiene a todo un país por detrás. Estamos hablando de Japón, que seguramente hay muchos intereses ahí de patrocinio y de querer verlo y rating televisivo, así que probablemente eso haya pesado en la decisión del japonés de participar en el derbi de jonrones. Pero bueno, sí ya ha demostrado que lo puede hacer a la ofensiva. Desde la lomita, recordemos que en 13 aperturas tiene efectividad de 3.49, súper respetable, 87 ponches en 67 entradas. Entonces, si además va a participar en el derbi de jonrones, pues yo creo que este súper pelotero es capaz de todo, así que vamos a ver cómo le va. Edgardo entonces se queda con Trevor Story como el candidato a ganar el derbi de jonrones, el muchacho de la casa. Yo me voy con Joey Gallo. Y vamos entonces ya cerrando este episodio número 25 de Entre Padres, Edgardo. Vamos a recordar que luego de la pausa del Juego de Estrellas, los Padres van a estar afrontando 10 encuentros consecutivos en la carretera ante equipos de la División Este de la Liga Nacional. Serán 3 encuentros ante los Nacionales de Washington, a quienes ya se enfrentaron esta semana, 3 en Atlanta ante los Bravos y 4 en Miami ante los Marlins. La idea de la rotación para esos primeros encuentros luego de la pausa del Juego de Estrellas, lo estuvo comentando el manager Jay Stingler el día de hoy, después del encuentro de los Rockies de Colorado, sería Chris Paddack, Blake Snell, que ya debería estar recuperado luego de estos días de reposo de esta gastroenteritis, Joe Musgrove y esperemos que Yu Darvish, dependiendo de cómo evolucionen esas molestias en la cadera. Y otro punto importante a recordar, Edgardo, este miércoles 14, The Rise of El Niño, el ascenso del niño, ese documental sobre Fernando Tatis Jr. que estarán transmitiendo acá en Estados Unidos en MLB Network. Todo el mundo pendiente entonces para ver este trabajo audiovisual que
reseña y repasa lo que ha sido la vida personal y profesional entonces de Fernando Tatís Jr., el campo corto. Corta vida. Es así, 22 años muy apenas, joven, así muy que, joven. pero bueno, hay muchas cosas ya que destacar en la carrera de Fernando Tatís Jr. Y para irnos despidiendo, entonces, ya estamos pasaditos de nuestros minutos habituales. La invitación, entonces, hay que extenderla para esta semana. Vamos a tener por ahí el jueves, viernes, a finales de la semana, un episodio especial donde vamos a contar además con la participación de un invitado, valga la redundancia, especial, para repasar entonces lo que ha sido esta primera parte de la temporada, no solo de los Padres de San Diego, sino lo más destacado también en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que estén atentos a las publicaciones de nuestro podcast. El abrazo hasta Santiago, Edgardo, gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los oyentes por una vez más estar del otro lado escuchando Entre Padres. Siempre un placer hablar contigo, Radamés, de béisbol, de lo que nos gusta y de nuestros Padres de San Diego. Será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, hermano. El abrazo hasta Santiago de Chile para ti. Esto fue Entre Padres. So long.